Hola mis queridos cáncer, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ustedes en este día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen sus guías espirituales, sus ancestros, sus maestros acerca del amor. Específicamente vamos a hablar del amor. También para los solteros, ¿no? No solamente para las personas que están en una relación, sino también para los solteritos y solteritas. Vamos a comenzar esta lectura amorosa con un mensaje especial del Arcángel Chamuel. Descansa, Cáncer. Relaja tu mente y cuerpo antes de tomar esa decisión tan importante. Tómate tu tiempo, pues ese descanso, la paz y la tranquilidad te traerán respuestas muy valiosas. Recuerda que cada una de las respuestas que buscas se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interna, Cáncer. Bueno, eso que tú estás pensando acerca de tu persona especial, de tu pareja, y que tú no has, tal vez una duda que tienes acerca de él o de ella en tu cabecita, te dicen que te des tu tiempo para darte tranquilidad, para darte paz. Bueno, aquí ya salió una de las cartas de manera invertida. Precisamente esta carta me habla acerca de indecisión y acerca de ciertas murmuraciones que tú has escuchado o que algo que te han dicho a ti directamente y que no te ha agradado tanto. Lo que te han dicho es acerca de tu persona especial, tal vez que lo vieron con alguien o que ha dicho o ha hecho algo que la verdad a ti te está como que tallando mucho. Y la cuestión es que sí hay unos sentimientos muy fuertes de parte tuya. No solamente sentimientos, sino también proyectos, sueños que tú has tenido con esta persona y no te equivocas en el momento de tenerlos, eh, porque mira, tal vez ustedes dos han estado demostrando mucho ante las demás personas, lo mucho que se quieren, lo mucho que se aman. Y recuerda que en todo lugar hay personas envidiosas o envidiosos que de alguna otra manera, ya sea consciente o inconscientemente, tratan de estropear lo que otra persona está disfrutando. Hay personas que no son felices y quieren que las demás personas sean tan infelices como ellos los están viendo en ese momento. Esta carta del 2 de espadas me dice que lo que hablan acerca de tu persona especial es mentira. No lo creas, así tal cual te lo están diciendo a ti, no lo creas. Si han puesto una espina en tu corazón con todo lo que tú has escuchado, bueno, tienes toda la razón. Igual es alguien que tú quieres, que tú amas. Y el pensar en una traición a ti te pone bastante mal, a cualquiera nos pondría bastante mal, ¿cierto, mi querido y mi querida Cáncer? Pero esta carta me habla acerca de fuerza, de perseverancia, de armonía entre ustedes dos, de trabajar hombro a hombro en esta relación que ustedes dos están construyendo. Vamos a preguntar específicamente qué es lo que siente por ti tu persona especial. Barajemos muy bien las cartas. Preguntar qué es lo que siente por ti. Bueno, no hubo necesidad de barajarlas porque aquí está. Bueno, salió nuevamente la carta del 2 de espadas. Mira, no es coincidencia. Esta carta me habla acerca de la fuerza de los sentimientos de esa persona. También me habla acerca de que ustedes dos se han dicho muchas palabras y debes confiar en lo que ustedes dos han hablado en determinado momento. Aquí no hay alguien que quiera más, que quiera menos, no. Aquí hay un equilibrio total entre dos mundos, tal vez dos personas totalmente diferentes. Es muy posible que la persona que sea que tú consideres especial para ti en este momento sea de un signo de tierra, Tauro, Virgo o del signo Capricornio. Y tú, mi querido y mi querida Cáncer, un signo de agua bastante psíquico, bastante que percibes las cosas, que presientes las cosas, pero a veces te dejas nublar por los sentimientos y no es tanto así tan negativo como tú estás pensando la situación con tu persona especial. Sí tienen muchas cosas que arreglar los dos, digo yo, como toda pareja, como toda relación, pero las cosas van bien con tu persona especial, así que no creas en tanto chisme, en tanta habladuría de personas malintencionadas y que lo único que quieren es separarlos a ustedes, traerlos como de cabeza. Bueno, vamos a preguntar exactamente qué espera de ti tu persona especial. Mira, es una persona franca,
y espera que tú también seas lo mismo contigo. Quiere aprender a tu lado, quiere esforzarse a tu lado y quieres que tú también devuelvas lo mismo. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano entre ustedes dos. ¿Listo? Mira, esta es la carta de Láker y está de manera invertida. Eh, es como que los dos necesitan reconocerse mutuamente el uno al otro. Eso me les espera en un futuro más bien cercano. Eh, las cosas funcionan muy bien si los dos se están como animando el uno al otro. Tal vez vienen de relaciones bastante complicadas o de haber sido rechazados de niños o de adolescentes o algún tipo de abandono. En un futuro más bien cercano ustedes dos se van a lanzar algo nuevo, algo diferente, en los dos en pareja y les va a ir muy bien en lo que ustedes se quieran lanzar. Vamos a ver qué consejo les tienen para esta relación bonita que están construyendo en este instante como pareja, como relación. Bueno, nombra a esa persona especial, la puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes y vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Te dicen que defiendas a tu pareja, a tu relación, que los defiendas, que que no le prestes atención a esos mensajes negativos que te llegan a ti de parte, o sea, que te hablan de esa persona especial. Y esta carta es muy clara, dice, el retiro ayudará a tu corazón. Aléjate de esas personas que están hablando tan mal de tu persona especial. No merecen tu amistad, definitivamente, porque cuando uno es amigo o amiga de alguien, uno quiere lo mejor para esa persona y no quiere verlo sufrir, no quiere ver llorar a la persona que es amigo o amiga de ustedes. Si quieren escribir algo poderoso para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo avanzamos, somos poderosos y vencemos cualquier obstáculo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos a hacer lo que les prometimos a los solteritos y los solteritas y las solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy, mis queridos y mis queridas Cáncer solteritas. Bueno, tú vienes de una decepción bastante fuerte y tal vez como que tú sentiste que fue una oportunidad que se fue para ti en tu vida, pero yo te digo que no. Esa persona tenía que pasar por ahí, por tu corazón, por tu vida. Es alguien que muy seguramente aún como que hay fuego en tu corazón por esa persona, pero es algo que va a ir pasando más rápido de lo que tú crees. Esa persona tenía que pasar por ahí, por tu vida y alejarse, porque alejarse porque era como una ilusión, algo falso, algo que no iba con la verdad y que no va ni con tu forma de ser, ni con tu destino real que tú tienes, mi querido y mi querida Cáncer, que está solterito y solterita. ¿Listo? Aléjate de esa persona, o sea, o sea, trata de sacar de tu sistema, de tu vida esa persona. Mira que todas las cartas salieron invertidas con respecto a esa persona. Tal vez en algún momento tú has sentido ganas de vengarte de ese personaje, pero no lo hagas, o sea, no vale la pena realmente hacerlo. Tú eres una persona distinta, muy diferente a esa persona con la cual tú estabas antes, y tus guías espirituales te dicen que te alejes y que trates de estar en un ambiente más disipado, en un ambiente más alegre. Te has estado concentrando demasiado en el dolor que te causó esta persona y has perdido oportunidades de cosas, mucha ansiedad, mucha tristeza. Te veo, mi querido, mi querida Cáncer, que estás solterito y solterita. Esto te ha dejado a ti con una huella bastante profunda, pero te dicen tus guías espirituales que en tu cabeza, tú mismo, tú misma, tienes la solución para salir o sacarte a esa persona de esto. En estos días te vas a enterar de muchas cosas falsas de esa persona, muchas mentiras que te dijo, y entonces toma eso como fuerza para olvidarte realmente de ese personaje, porque de veras que le estás gastando tiempo a alguien que realmente no se lo merece.
Bueno, mis queridos y mis queridas cáncer que están solteritos y solteritas, vamos a ver qué te dicen a ti tus guías espirituales como consejo en esta ocasión. Te dice que serás llamado a renacer, precisamente lo que estamos hablando. Es muy importante que te alejes de los pensamientos de esa persona, pero si tú me dices, yo lo tengo o la tengo clavado o clavada en mi pensamiento las 24 horas del día, le vas a pedir al arcángel Metatrón y al arcángel Rafael para que sean ellos ayudándote a sanar este aspecto de tu vida. Y también le vas a hacer una oración, una novena a Santa Marta, y le vas a pedir algo que tú desees con todo tu corazón, pero que sea personalmente para ti, solamente para ti. Tal vez algún estudio, salud en alguna parte de tu vida, dinero, algo que sea solamente tuyo, porque veo que has estado ocupándote mucho de otras personas y no te estás ocupando de ti mismo, de ti misma, y eso te ha desgastado mucho. Y lo primero que vino a tu vida a dañarte, te dañó de veras, aunque esa persona de veras que no significa energéticamente tanto para ti, pero como estabas débil emocionalmente, espiritualmente, energéticamente, entonces sí te pegó muy duro. Pero tus ángeles te anuncian que eres llamado a renacer ya mismo. Es como una trompeta que te está llamando a renacer, mi querido y mi querida cáncer. Ya es tu decisión. Si quieres tomar en este instante, tomar la decisión. Dilo con palabras. Tomo la decisión de dejar este dolor atrás, de dejar este sufrimiento atrás, de hacer un cierre con esta persona. En estos días es perfecta la luna, estamos en una, si no estamos en luna nueva o ya comenzamos luna creciente. Si estamos en luna nueva aún, fíjate en tu calendario, es perfecto para que tú hagas el cierre con esa persona. Haz un ritual de cierre, busca en Google, en YouTube, algún ritual para hacer cierre con alguien y lo haces algo sencillo, pero lo importante es la intención que tú le coloques no solamente al ritual, sino a cualquier aspecto de tu vida. Bueno, mis queridos y mis queridas cáncer, esta ha sido la lectura para ti en este día de hoy. Te envío bendiciones, luz, amor. Recuerda que te quiero muchísimo y te espero en una próxima oportunidad.